¿Necesita realmente Estados Unidos que el mundo esté en guerra para sostener su economía? ¿Podría ser que detrás de toda esta retórica de guerra haya intereses económicos que guíen las decisiones de las grandes potencias? Pues miren, por si a alguien le quedaba todavía alguna pequeña duda, resulta que un exanalista de la CIA, Larry Johnson, realizó una declaración que dejó a muchos bastante perplejos por el cinismo con el que las hizo. Miren lo que dijo. Es vital para Estados Unidos estar constantemente en guerra. Su economía depende de ello. Nada que el mundo no sospechara antes, ¿verdad? Pero el cinismo de que un hombre como Larry Johnson lo diga ya es demasiado. De hecho, amigos, si observamos de cerca, Estados Unidos se ha involucrado en conflictos bélicos de forma recurrente. Johnson dijo: estamos involucrados en conflictos bélicos constantemente. En eso nos hemos convertido. Y aquí viene el dato duro. Desde 1991, Estados Unidos, desde ese mismo año, ha estado involucrado, ¿saben en cuántos conflictos? 215 intervenciones militares. 215. ¿Quién hubiera pensado que alguien como Larry Johnson lo pondría en palabras tan simples y directas de un exagente de la CIA? No es tan sorprendente, es un secreto a voces que Estados Unidos se ha caracterizado por estar en el ojo del huracán en muchos conflictos bélicos, pero oírlo de palabras de Johnson, uno no puede evitar preguntarse hasta qué punto este conflicto armado que estamos viendo ha sido beneficioso para Washington. Dato tras dato, la historia de intervenciones de Estados Unidos, amigos, son bastante extensos y nos dicen algo. Miren, desde 1991, les decía, más de 215 intervenciones militares. Pero no nos vamos a quedar solo en ese número. Miren lo que hay detrás de eso. Irak, en el 2003. La versión oficial: desarmar a Irak de armas de destrucción masiva y terminar con el régimen de Saddam Hussein y liberar al pueblo iraquí. El resultado: no se encontraron armas de destrucción masiva, pero lo que sí se encontraron fue muchos muertos por el conflicto y muchísimo petróleo. El beneficio para Estados Unidos, amigos: el control de los campos petroleros y los contratos multimillonarios para empresas estadounidenses. Según el Cost of War Project de la Universidad de Brown, la guerra en Irak le costó a Estados Unidos alrededor de 2.4 billones de dólares. Pero en contraparte de esos 2.4 billones de dólares que se gastó, le representó ingresos multimillonarios, mucho más grandes que eso, a corporaciones como Halliburton y Blackwater. Luego está Afganistán en el 2001. La versión oficial es que fue para capturar a Osama Bin Laden y para desmantelar a Al Qaeda. La permanencia de Estados Unidos duró 20 años después de que capturaron a Osama Bin Laden y, curiosamente, el negocio del opio en Afganistán floreció y representó el 90% de toda la producción de opioides mundial en el 2017, según la ONU. Luego está Libia en el 2011. Versión oficial: intervenir para proteger a los civiles de Muammar Gaddafi, regalarles la democracia. La realidad detrás de eso: la nación con mayores reservas de petróleo en África resultó sumida en un caos y Estados Unidos y sus grandes petroleros occidentales aseguraron del control del petróleo. Si miramos las cifras, amigos, según un informe del Congressional Research Service, Estados Unidos gastó cerca de 1.1 billones de dólares tan solo en operaciones militares desde el 2001. Eso parece mucho dinero, pero ¿cuánto de ese dinero regresó a Estados Unidos en forma de recursos naturales y de ventajas estratégicas? Es difícil cuantificarlo, es tanta la riqueza que no se puede llevar una cifra exacta, pero es evidente que hubo un retorno en la inversión de la guerra grandísimo. Las intervenciones militares, lejos de ser simplemente operaciones para llevar la democracia, amigos, parecieron ser más una estrategia para mantener a Estados Unidos en una posición dominante en el tablero global. Y aunque si bien la retórica oficial suele hablar de valores occidentales, de derechos humanos, de democracia, la realidad puede ser más pragmática: controlar recursos petroleros, asegurar mercados y mantener una influencia geopolítica. Por lo pronto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya ha dicho que si queremos una solución pacífica negociada para Ucrania, debemos primero brindarle apoyo militar. Esa es la única manera, según él.
Pero parece un contrasentido, ¿no? Las armas, según Stoltenberg, son el camino para la paz. Ahora, ¿recuerdan cuando mencioné acerca de intereses económicos detrás de las decisiones geopolíticas? Bueno, pues vamos a ver qué revela el juego económico en pleno desarrollo del conflicto en Ucrania. Durante años Rusia fue el principal proveedor de gas para Europa. Pero algo cambió mágicamente. Una ascendencia en los gráficos de la Agencia Internacional de la Energía nos muestra cómo Estados Unidos pasó de ser un país importador de gas natural, compraba gas y de pronto se convirtió después del conflicto en Ucrania en un exportador exitoso. ¿Cuándo pasó exactamente esto y cómo? ¿Coincidencia? Pues no. Un dato más, amigos. Cuando estalló el conflicto en Ucrania, Europa decidió dejar de financiar la guerra y dejó de comprar gas y petróleo ruso. ¿Y quién creen que apareció con estas sanciones en esa primera sanción en el escenario? Estados Unidos, que casualmente había decidido transformar su economía para ser un exportador de gas natural. Y en poco tiempo Estados Unidos no solo llenó el vacío que había dejado Rusia, sino que comenzó a dominar el mercado de gas, convirtiéndose básicamente en el principal proveedor de Europa. Y si se mira en un mapa geopolítico, amigos, la danza energética entre Rusia, Europa y Estados Unidos parece ya, amigos, una coreografía meticulosamente diseñada. ¿Sabían ustedes esto? Que Rusia había sido durante décadas el principal surtidor para gas en Europa hasta que se impusieron las sanciones. Y claro, eso fortalecía su posición estratégica y económica en el continente, pero ¿qué sucede si examinamos los gráficos de la Agencia Internacional de la Energía? Nos revelan una curiosa tendencia. Alrededor del 2016, Estados Unidos inició esta transformación sorprendente y pasó de ser un importador, repito, de gas licuado emergente a ser toda una potencia exportadora de gas. Y fíjense en algo más. ¿Qué estaba sucediendo en el 2016 que pasó esto? Europa tenía tensiones con Rusia por el conflicto en Crimea en los años posteriores. Y las decisiones que tomaron los líderes europeos fue imponer las sanciones al gas ruso desde ese momento. Y eso los llevó a reducir en un primer momento las compras de gas y petróleo ruso. Y aquí es donde la trama da un vuelco a favor de Estados Unidos. Justo en ese momento de necesidad energética, ¿quién apareció como salvador de Europa? Washington. ¿Coincidencia? Pues no. Washington había invertido y reestructurado su industria gasífera para ser un exportador de gas natural licuado. Los números no mienten. Según el US Energy Information Administration, el EIA, en el 2016, Estados Unidos exportó 0.5 billones de pies cúbicos de gas natural licuado, pero para el 2019 esa cifra ya se había disparado a 1.7 billones. Y así, amigos, el país norteamericano no solamente había llenado el vacío que había dejado Rusia, también se había consolidado ya de un plumazo como uno de los principales proveedores de gas para Europa. Y todo cambió. Antes del conflicto, Rusia proporcionaba cerca del 40% del gas a Europa. Y después de que esto explotó, amigos, las cifras cambiaron por completo. Según estos datos de la Comisión Europea, en el 2019 las importaciones de gas natural licuado aumentaron nada más que un 580% para Estados Unidos en comparación con el 2016. 580%. Obvio que las ganancias para Washington fueron incalculables. Considerando que el precio promedio del gas natural licuado en el 2019 rondaba en $5 por millón de unidades térmicas británicas, estamos hablando, amigos, de miles de millones de dólares en ingresos para la bolsa de Washington. No se puede cuantificar exactamente cuál fue el beneficio del desplazamiento del gas ruso, pero lo que sí es evidente es que el conflicto en Ucrania desencadenó un cambio monumental en la dinámica energética. Ahora, ¿podría Europa haber llenado ese vacío sin recurrir a Estados Unidos? Es posible, amigos, que hubieran buscado diversificar sus fuentes de gas, recurriendo a otros proveedores, como por ejemplo Noruega o Argelia. Pero el volumen que podía ofrecer Estados Unidos y la rapidez con la que lo hicieron fue un movimiento que una sola potencia con la infraestructura y la capacidad económica de Estados Unidos podría haber llenado. ¿Saben qué nos dice todo esto? Que detrás de las decisiones políticas y las posturas beligerantes hay una batalla económica en juego.
Las cifras no mienten, ¿eh? Y lo que nos están diciendo en el mercado del gas hoy es solo un ejemplo de cómo los intereses económicos pueden influir en la política global. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde llega este juego de poder y cuál será el precio que el mundo tendrá que pagar? Fíjense, amigos, en este rompecabezas energético. Pieza por pieza, Estados Unidos, en un giro que más parece de un guión de película, ha pasado a convertirse hoy en la pieza en la que depende Europa para tener su gas natural licuado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es posible que todo esto cambiara de la noche a la mañana en el escenario energético mundial? El telón de fondo, amigos, de todo este cambio, pues es definitivamente el conflicto en Ucrania. Con la crisis, Europa decide cortar los lazos energéticos con Rusia y obviamente desplaza un proveedor que había sido por décadas su principal surtidor. Pero para hacer ese movimiento, obviamente necesitas un reemplazo confiable. Y justo ahí, en ese momento crítico, fue cuando mágicamente entró Washington. Eso no es una coincidencia. Si echamos un vistazo más de cerca, amigos, a cómo sucedió esto, nos vamos a dar cuenta de lo que parece más obvio. ¿Realmente fue solo la guerra en Ucrania lo que impulsó ese cambio? Claro, ese conflicto, amigos, brindó la oportunidad. Pero hubo algo detrás. Estados Unidos no solo contaba con las reservas de gas, sino que también se había estado innovando en tecnologías de fracking, permitiendo extraer más gas a costos más bajos. Así que, cuando Europa necesitaba un nuevo proveedor, mágicamente Estados Unidos no solamente levantó la manita, también estaba armado con la tecnología y la infraestructura emergente. Y lo más importante, con el gas. Pero un mercado, amigos, y esto es la clave de todo esto, un mercado no cambia solamente por oferta, necesita demanda. Es decir, no porque yo produzca 1 millón de paraguas quiere decir que mañana va a llover necesariamente. Entonces, ¿qué ocurrió en el 2016 que llevó a Estados Unidos a embarcarse en este ambicioso proyecto? ¿Cómo sabía Estados Unidos que podía invertir tantísimo dinero y recuperarlo? Es como si hoy pongo yo, repito, una fábrica que va a producir 1 millón de sombrillas diarias y no sé ni siquiera si va a llover el resto del año. Diversas plantas como Freeport, que es esencial para Europa ahora, o la Sabine Pass, amigos, que juegan un papel crucial en la exportación, en ese momento no eran más que papel. Ahora son piedras angulares para la exportación de gas europeo. Pero en ese momento no existían. Y si se preguntan cuánto costó dar vida a esas ideas, por ejemplo, Freeport LNG tiene un costo estimado de $13,000 millones. En la fase 1 y 2 de Sabine Pass rondó en los $20,000 millones. Eso según datos del World Oil. Entonces, hablemos de anticipación. Estados Unidos no solo invirtió en esas plantas, también en otros megaproyectos como Corpus Christi y Cameron. Esos proyectos, amigos, que si nosotros vemos, muestran una tasa de retorno increíblemente alta. Según el US Energy, esas plantas contribuyeron significativamente a que hoy Estados Unidos esté exportando casi 10,000 millones de pies cúbicos de gas al día a Europa, que ahora es su principal destino comercial. Pero hay que hacer una pausa aquí. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo Estados Unidos, sin tener contratos claros en la mano, apostar tantísimo dinero en un sector sabiendo lo que iba a ocurrir? Es cierto que la técnica de fracking había mejorado mucho. Eso sí es cierto, pero aún así, ¿por qué tanta prisa? El pronóstico, amigos, de un pico en las exportaciones para el 2024 en el radar desde mucho antes, ¿cómo sabían que Europa iba a necesitar una demanda de gas y curiosamente la iba a cortar con Rusia? Algunos argumentan que se trataba de una especulación bien informada. Yo lo dudo. Otros dicen que con la tensión creciente entre Europa, Rusia y Estados Unidos se vio esta oportunidad dorada, y mientras que la guerra en Ucrania fue el catalizador, esas semillas de cambio ya estaban sembradas, porque lo provocaron. Y la relación entre los eventos geopolíticos y la decisión de Estados Unidos de convertirse en un gigante exportador es innegable. Pero lo que nos queda claro, amigos, es que las acciones y las decisiones en la arena geopolítica no son simples coincidencias. Si lo vemos bajo esta lupa, parece menos una predicción y más una estrategia bien orquestada. Estados Unidos ha mantenido históricamente su habilidad de mover sus fichas en el tablero global para favorecer sus intereses geopolíticos. Y sí, el timing, amigos, aquí fue básico para este mercado de gas natural emergente de Estados Unidos. Es casi como armar un rompecabezas. La tensión en Ucrania, el distanciamiento de Europa de Rusia y
el meteórico ascenso de Estados Unidos en la exportación de gas nos hace recordar las palabras de este ex agente de la CIA que nos dice que Estados Unidos curiosamente necesita constantemente de guerras en el mundo para mantener a flote su economía. ¿Esto es una coincidencia? Difícilmente. De hecho, los números no mienten. Repito, según el US Energy Information Administration, hubo un aumento del 72% en las exportaciones de gas natural licuado a Estados Unidos entre el 2016 y el 2019. Esa cifra, amigos, es impresionante y no parece que sea una coincidencia. Pero ¿saben cuál es la ironía? Que toda esta nueva infraestructura que Estados Unidos ha construido y que ahora le está permitiendo aprovechar esta nueva oportunidad de mercado, está siendo pagada por sus propios aliados, por Europa, a través de los altísimos precios que ahora tienen de gas. Flaco favor les han hecho. Con esos amigos, ¿para qué quiere Europa enemigos? Un ejemplo, mientras Europa enfrentaba facturas de gas cada vez más elevadas, proyectos de infraestructura de gas en Estados Unidos como el Sabine Pass o el de Freeport avanzaban a pasos agigantados. Eso no es coincidencia. Y uno no puede evitar preguntarse, amigos, ¿no es curioso cómo las cosas se conectan? Mientras en Europa buscaban soluciones a sus crisis energéticas, Estados Unidos se había posicionado como el salvador con una mano levantada, mientras con la otra recogía los jugosos beneficios de la venta de gas. Y esto nos lleva a una reflexión final. Con esos aliados que se benefician tan astutamente de la desgracia europea, ¿realmente necesita Europa buscar adversarios fuera de su círculo de aliados? Y es aquí donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Sabía Europa con antelación de la transformación de Estados Unidos de importador a exportador de gas? ¿Estuvo Europa consciente o inconscientemente alineada con este cambio de juego geopolítico? Miren, antes del conflicto en Ucrania, en el 2021, el mercado del gas natural tenía un comportamiento muy distinto al que vemos hoy. Para comprender esta escala, amigos, vamos a remontarnos a los precios que Europa estaba pagando en el 2020. Los precios del gas natural, en el punto de referencia europeo del TTF, se cotizaban en promedio de unos 15 euros por megavatio la hora. 15 euros. Pero si avanzamos al 2022, 15 euros era lo que le costaba a la Unión Europea el gas ruso. Pero si avanzamos al 2022, en el que los precios dispararon las alarmas, en ese agosto, el TTF mostró un precio inicial de 145 euros. Y luego no se detuvo ahí. En tan solo semanas vimos cómo ese precio escaló a 200 euros y finalmente llegó a su pico más alto de 300 euros. Imagínense, amigos, 300 euros después de que solo estaba a 15 euros. Hagamos una rápida comparación de 15 euros en el 2020 a saltar a 300 euros al 2022 es un aumento de 20 veces. Y en medio de toda esa montaña rusa de precios, Estados Unidos, claro, entró en acción con su flamante infraestructura de gas que ya tenía montada, con su fábrica de sombrillas, sabiendo que iba a llover, y rápidamente se convirtió en el principal proveedor para Europa. La pregunta que resuena es, ¿por qué Europa decide comprar gas a esos precios exorbitantes de Estados Unidos cuando anteriormente lo adquirían en Rusia por precios tan bajos como 15 euros? Después sabemos cómo resultó la historia, por cierto, del gasoducto Nord Stream 2 y no tuvieron otra opción. Cada euro adicional que Europa pagaba directamente alimentaba la economía estadounidense. Y esa situación no solamente cuestiona las decisiones económicas, también las decisiones políticas y estratégicas de la región. Entonces, después de todo esto, amigos, díganme ustedes, regresando a la pregunta original, ¿necesita realmente Estados Unidos que el mundo esté en guerra para sostener su economía? Cuando vemos la historia económica, hay un patrón claro donde el conflicto y el crecimiento económico de ciertas potencias caminan de la mano. ¿Podría ser que detrás de toda esta retórica de guerra y de enfrentamiento la realidad sea una mera estrategia económica? ¿En qué mal momento del timing político viene este ex agente de la CIA a dar estas declaraciones tan desafortunadas para el propio Washington? Mientras que para la mayoría de los europeos la guerra significa devastación y pérdida, para algunos especialmente, para algunas potencias económicas, ha sido una oportunidad dorada. Los números hablan por sí solos. Y ahí están, Alba. Desafortunadamente.
Pero pues, ¿qué Sí. le vamos a hacer? Pues Que es como se mueve el mundo. Pues, mira, hay una frase que decimos en México, pero no la voy a decir porque Tal cual. No la digas tal cual, no, maquíllala. ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí, por eso Entonces, si tú sabes cuál es, mejor ahí la dejamos. Bueno, la voy a decir Pero en bueno, la en su sé versión. yo No. porque la conexión telepática. Estamos conectados. Sí, la conexión telepática. Ya sé qué quieres decir, pero pues los amigos no saben. Pues el que por su gusto quiere hacer las cosas, pues ya. Hasta le da un besito, ¿no? Es que La versión. ya no la digamos, ¿no? Porque El que por su gustos, güey. Hasta la yunta. hasta la yunta lame. Y no me refiero a los europeos, sino a estas pequeñas élites que han tomado decisiones que afectan a su población. No están Claro. cuidando los intereses de la gente, están cuidando los intereses de un grupo reducido de compañías petroleras y gaseras, amigos, a costa del bolsillo de millones de europeos que hoy están pagando las facturas de gas a un precio elevado. Ahora ya parece que se ha regulado un poco, pero no al precio que estaba antes del conflicto. Nunca creo que sea igual. Pero amigos, haber pagado 300 euros después de haber pagado solamente 15, era una cifra astronómica, ¿no? Y lo que les falta. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.